Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis un poco distinto. Sí, hoy nos centramos en una única fuente. Exacto. Tenemos la transcripción de un vídeo de YouTube del canal Libertad Digital. Y es una fuente que presenta una crítica muy dura, muy específica, a cómo ha respondido la izquierda española a la situación de las mujeres en Irán. Eso es. Y creo que es importante aclarar que nuestra misión aquí no es tanto validar lo que dicen, sino más bien deconstruir el argumento. Justo. Vamos a meternos en la sala de máquinas de este razonamiento para entender cómo se construye, pieza por pieza, una acusación de esta magnitud. Es un enfoque interesante, sí, porque nos permite analizar la retórica, la estructura de una crítica política muy particular. Y la pregunta central que este vídeo pone sobre la mesa es bastante directa. Si pregunta por qué, desde su perspectiva, algunos de los colectivos que más defienden el feminismo en España parecen, o moderan su discurso o directamente guardan silencio cuando se habla de la represión en Irán. Y la fuente no sugiere que sea un descuido, ¿verdad? No, para nada. Sostiene que hay razones muy, muy concretas detrás de ese supuesto silencio. Exacto. Y su argumento no es simple, se desarrolla en varias capas. Empieza con algo muy tangible, casi de contabilidad, para luego escalar a una crítica ideológica mucho más abstracta. Así que, si te parece, empecemos por la base de su pirámide argumental. La conexión económica. Perfecto. El punto de partida, lo que la fuente considera el pecado original, apunta directamente a Podemos y a su ex líder Pablo Iglesias. Ajá. La fuente establece un contraste muy, muy marcado entre el activismo feminista que el partido proyecta aquí, en España, y lo que describe como una postura mucho más tibia, casi evasiva, con Irán. Claro, pero para que esa acusación de hipocresía se sostenga, necesita un nexo, una razón. No basta con decir no critican lo suficiente. ¿Cuál es el vínculo que esta fuente pone sobre la mesa? Pues mira, el vínculo que presentan es económico, directo y además cuantificado. A ver. Argumentan que una productora, 360 Global Media, que estaba vinculada a Pablo Iglesias en su momento, recibió una suma que supera los 9 millones de euros. 9 millones de euros. Sí. ¿Y el motivo? Pues gestionar la emisión en España de HispanTV. Que es, para que nos situemos, el canal de televisión oficial del régimen iraní. Exactamente. Entonces, el argumento es bastante claro. No se puede criticar con total libertad a quien te ha financiado de forma tan generosa en el pasado. Se establece un conflicto de intereses que, según esta visión, explicaría esa supuesta tibieza actual. Es una acusación muy directa. Muy directa. Y para darle más fuerza, el vídeo recupera una frase que se ha vuelto icónica, casi, pronunciada por el propio Iglesias. Cabalgando contradicciones. Esa misma. La fuente coge esta frase y la reinterpreta por completo. No la ve como una justificación de la complejidad de la política, sino como una confesión de cinismo. Es una jugada retórica potente, desde luego. Le dan la vuelta a las propias palabras del acusado para usarlas como prueba de cargo. Exactamente. La transcripción en este punto es brutal. Llega a decir que aquello no era cabalgar contradicciones, sino cabalgar la cara dura. Uf. O la inmoralidad, dicen también. Lo presentan como la coartada intelectual perfecta para aceptar dinero de un régimen teocrático cuyos valores, sobre todo en lo que respecta a las mujeres o al colectivo LGTBI, son la antítesis de lo que Podemos dice defender. Ahora, una acusación tan grave se puede quedar un poco en el aire. Supongo que el vídeo intenta ilustrar cómo de sensible es este tema para el entorno del partido. ¿Aporta algún ejemplo concreto? Sí, y es un ejemplo muy específico que usan para demostrar que este tema escuece, como dicen textualmente. ¿Cuál? Mencionan el caso de Nuria González, que es una abogada feminista. Escribió un tuit muy, muy crítico. ¿Y qué decía? Pues venía a relacionar directamente el nivel de vida de la cúpula de Podemos con esa financiación iraní. La frase era durísima, algo así como: el casoplón de Galapagar bien vale unas cuantas iraníes ajusticiadas en grúas. Durísimo. ¿Y qué pasó después? Pues, según relata la fuente, poco después de publicar ese tuit, la cuenta de Twitter de la abogada fue suspendida temporalmente. Vaya. Y claro, el análisis del vídeo no lo presenta como una coincidencia, lo atribuye directamente a una acción coordinada del entorno del partido para silenciar esa voz. Un momento. ¿El vídeo ofrece alguna prueba de esa acción coordinada o es una inferencia que hace Visiu? Porque pasar de un grupo de usuarios reportando una cuenta a una acción coordinada desde un partido es un salto importante. Es una pregunta clave. La fuente no detalla las pruebas de esa coordinación.
Lo presenta como una conclusión lógica dentro de su narrativa. Para ellos, es la demostración perfecta de su tesis. Se intenta acallar una crítica en España sobre Irán, lo que a su juicio evidencia una doble moral. Entiendo. Utilizan este caso para construir la imagen de un movimiento que exige libertad de expresión, pero que supuestamente no tolera que se le recuerden sus propias contradicciones. Justo. Vale, entiendo la estructura. Ya tenemos el ataque al corazón de Podemos, muy centrado en su antiguo líder, pero para que la crítica tenga más alcance, tienen que ampliar el foco. ¿El argumento se queda ahí o salpica también a las instituciones? Hace exactamente ese salto. La crítica se expande y pasa de Podemos al gobierno de coalición, cuya respuesta a la crisis en Irán califica de forma tajante como tibia. Y aquí el método es el de la comparación, imagino. Exacto. ¿Comparación con quién? Con sus socios europeos y con Estados Unidos. El vídeo resalta que mientras desde la Unión Europea se empezaba a hablar de sanciones, la principal medida del gobierno español fue convocar al embajador iraní en Madrid. Para comunicarle su rechazo a la violencia. Eso es, un gesto diplomático estándar en principio, pero la fuente lo enmarca como algo totalmente insuficiente. Lo califica directamente de absurdo. Sí. La argumentación es que, ante la brutalidad de la represión, con asesinatos en las calles, un gesto tan comedido es casi una burla. Citan al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defendiendo la vía diplomática. ¿Y la contraargumentación del vídeo cuál es? ¿Es muy directa? Que esa vía diplomática lleva décadas demostrando ser ineficaz con el régimen de los ayatolás. Ya. La tesis que exponen es que hay momentos en los que la diplomacia debe dejar paso a la contundencia y que con una revuelta popular así, era uno de ellos. La tibieza del gobierno, por tanto, no sería para ellos una muestra de prudencia, sino de cobardía o, volviendo al inicio, de complicidad. Es interesante cómo van conectando los puntos. Empiezan con un partido, Podemos, y su supuesto lastre financiero. Y luego usan eso para interpretar la acción del gobierno entero. Esa es la conexión que trazan. Insinúan que la necesidad de mantener la cohesión del gobierno de coalición obliga al ala socialista a adoptar una postura menos enérgica de la que quizás adoptaría por su cuenta. Todo para no incomodar a sus socios y su delicada relación con el tema iraní. Justo. De acuerdo. Y aquí es donde el argumento da su giro más ambicioso. Pasa de analizar hechos concretos, dinero, tweets, acciones de gobierno, a proponer una gran teoría sobre la ideología de la izquierda. Sin duda. Es el paso de la crónica política a la filosofía política, por así decirlo. La fuente sostiene que lo que hemos visto no son fallos aislados, sino síntomas de una patología ideológica mucho más profunda. ¿Y cuál sería esa patología? Afirman, y cito casi textualmente, que la izquierda moderna carece de un proyecto constructivo y que su principal motor es la destrucción de las sociedades capitalistas y de la democracia liberal. Esa es una afirmación mayúscula. Es definir a todo un espectro político no por lo que quiere construir, sino por lo que supuestamente quiere destruir. Desde luego. ¿Y cómo logran conectar esa idea tan abstracta con la postura sobre Irán? El vínculo no parece evidente a primera vista. El puente que construyen es el del enemigo común. Ajá. El razonamiento que exponen es el siguiente. Si tu objetivo principal es destruir la democracia liberal occidental, entonces cualquier régimen, por muy teocrático y represor que sea, que también sea antioccidental y antiestadounidense, se convierte, en la práctica, en un aliado táctico. Entiendo la lógica que proponen. Condenar a Irán de forma rotunda sería, desde esa perspectiva, atacar a un actor que, en el gran tablero geopolítico, te está ayudando a debilitar a tu enemigo principal, que sería Occidente. Precisamente. Lo presentan como la esencia de la izquierda actual, un callejón sin salida ideológico. Claro. Según esta visión, no pueden criticar con la dureza que sus propios principios feministas exigirían a un régimen como el iraní, porque los objetivos antioccidentales de ese régimen les son, en el fondo, funcionales. Por lo tanto, la contradicción no es un error de cálculo, sino una consecuencia inevitable de su supuesta ideología oculta. El feminismo y los derechos humanos se convierten en principios secundarios, sacrificados. Sacrificados en el altar de un objetivo geopolítico superior. Es una acusación de una gravedad tremenda, porque implica que la defensa de esos derechos es puramente instrumental. Es el núcleo de su crítica, totalmente. El vídeo lo describe literalmente como el absurdo al que llegan.
Irán funciona en su discurso como un espejo que revela esa supuesta verdad oculta. La pregunta retórica que lanzan es, ¿cómo vas a atacar frontalmente a quien en teoría te ayuda a demoler el edificio que odias? Vale, para que una teoría tan compleja, casi conspirativa, no se quede en el aire, necesitan aterrizarla de nuevo. Tienen que mostrar cómo esa supuesta ideología se manifiesta en el discurso público. ¿Qué ejemplos concretos utilizan? Aportan dos casos que presentan como paradigmáticos. El primero es una anécdota que sitúan en Canal Red, el medio dirigido por Pablo Iglesias. Ajá. Cuentan que un tertuliano defendió abiertamente al régimen iraní durante una emisión. Una defensa activa. Eso va un paso más allá del silencio. ¿Y con qué argumentos? Pues según la fuente, este tertuliano afirmó que Irán no es un régimen totalitario y llegó a decir que la mujer tiene un papel más representativo allí que en otras naciones islámicas. Vaya. Pero la parte que el vídeo subraya con más ironía es que, al parecer, el propio tertuliano admitió no haber estado nunca en Irán. No me digas. Sí, justo mientras decía que hay que ir a Irán para entenderlo. Es una forma muy efectiva de desacreditar el argumento sin entrar en él. Ponen el foco en la supuesta falta de autoridad. El mensaje es: miren qué defensa improvisada. Alguien que admite no conocer el país se erige en su defensor. Exacto. Lo presentan como el colmo del cinismo. Distinguen entre el silencio, que califican de escurrir el bulto, y esto que consideran mucho peor, una defensa activa. Y el segundo ejemplo se centra en la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Sí, y aquí la estrategia que describen es diferente. No es una defensa directa, sino una maniobra de distracción. ¿En qué sentido? El argumento es que, como la postura del partido es indefendible desde una perspectiva feminista, lo que hace Montero es cambiar el marco del debate, desviar el foco de los derechos de las mujeres a la geopolítica. El clásico pivote. Si eres débil en un terreno, llevas la batalla a otro. ¿Y cómo lo habría hecho, según la fuente? La citan cuestionando las posibles sanciones de la Unión Europea a Irán. Y según el vídeo, lo hace recurriendo a un argumentario muy conocido. Compara la situación con la falta de sanciones a Estados Unidos por sus crímenes, y no enmarca todo en el relato de que se está preparando el terreno para apoyar otra guerra por petróleo. Ahí está, la narrativa del antiimperialismo. La tesis del vídeo es que, al no poder justificar su postura desde el feminismo, recurren a este otro discurso porque saben que cala mejor entre su electorado y desvía la atención del problema de fondo. Que es su silencio ante la represión de las mujeres iraníes. Esa es la jugada que describen. Un mecanismo de defensa. Si tu principal bandera, el feminismo, te deja en una posición insostenible, la escondes y sacas otra, la del antiamericanismo, donde te sientes ideológicamente más cómoda. Bien, pues creo que tenemos todas las piezas. Si damos un paso atrás y vemos el cuadro completo, el argumento que hemos desgranado es como una pirámide de acusaciones. Sí, totalmente. En la base, algo tangible, el dinero. Una supuesta deuda económica con el régimen iraní. Sobre esa base construyen la siguiente capa, la hipocresía política. El contraste entre un feminismo muy combativo de puertas para adentro y un silencio calculado de puertas para afuera. Y esto lo extienden del partido al gobierno. Exacto. Y en la cúspide de la pirámide, la gran tesis, la acusación final. Que todo esto no es un fallo, sino la manifestación de la verdadera naturaleza ideológica de la izquierda, cuyo objetivo último, según esta fuente, no es defender los derechos humanos, Exacto. sino debilitar a Occidente a cualquier precio. Y el hilo conductor que une todas las capas es la idea de contradicción. Desde la justificación de cabalgar contradicciones hasta la aparente contradicción de un movimiento feminista que ignora a las mujeres reprimidas. O la de oponerse a un régimen con el que, teóricamente, se comparte un enemigo común. Eso es. Todo el edificio argumental se sostiene en que estas contradicciones no son errores, sino revelaciones de una verdad oculta. Ha sido un ejercicio de deconstrucción fascinante. Hemos analizado la arquitectura de una crítica muy específica, centrada en un lado del espectro político. Y esto nos deja con una reflexión final, una que va más allá de este caso concreto. Sí, ¿Cómo gestionan los movimientos políticos, de cualquier ideología, las situaciones en las que sus principios más sagrados chocan de frente con alianzas históricas o con la cruda geopolítica? Y sobre todo, ¿dónde está la línea que separa el pragmatismo, ese cabalgar contradicciones, de lo que sus críticos, y quizás algunos de sus propios seguidores, podrían considerar una traición a esos mismos principios?